Bienvenido a la última porción del paso 18, El Rey y su Reino, parte 2. En la Biblia leemos repetidamente de Jesús predicando y diciendo a los discípulos y a los demás que el reino de Dios se ha acercado. En Mateo 4:17 vemos a Jesús predicando: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Juan 3:3 Jesús dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos los que nacen de nuevo a través de Jesucristo renacen como ciudadanos en el reino de Dios. Cuando recibimos una nueva vida en Cristo, nos reconectamos al Padre y una vez más nos da la autoridad para gobernar y reinar en la tierra. El diablo ya no tiene autoridad en la vida de aquellos que han recibido a Jesús y han entrado al reino. Al menos que le cedan esa autoridad como lo hizo Adán. En el principio, Dios decidió delegar autoridad y dominio en la tierra al hombre. Dios deseaba cumplir su voluntad en la tierra a través del hombre, quien es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo físico. El hombre es el agente legal con acceso y autoridad en la tierra. En Génesis 41:40, Faraón dio a José autoridad sobre Egipto, diciendo: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. A José no se le dio una posición en la tierra como rey, pero su autoridad espiritual le permitió influir en el faraón y toda la nación. Esta es la manera en que Dios diseñó la tierra desde el principio para ser gobernado por el hombre a través de la autoridad espiritual. Sin Dios no podemos gobernar la tierra, pero sin nosotros, Dios ha escogido no gobernar la tierra. Dios incluyó a sus hijos en su diseño y planes para gobernar la tierra. Alguien puede decir: solo soy un mecánico, un pintor, un conserje, un peón de construcción. Pero en el reino de Dios a usted se le ha dado autoridad, como a José, y poder para tener influencia en la tierra. El reino de Dios es un sistema diferente al sistema de la tierra. Antes de venir a Cristo, el único sistema que conocíamos era el sistema del enemigo o de este mundo. Y estábamos atados y limitados por lo que experimentábamos con nuestros sentidos físicos de ver, de escuchar, oír, saborear, tocar. Pero el reino de Dios va más allá de los límites de nuestros 5 sentidos físicos y el mundo físico. Es por eso que Jesús predicó constantemente: arrepiéntanse. Al decir eso, se refería a desconectarnos del reino mundano del diablo, que había gobernado nuestras vidas y la manera de pensar desde Adán, y alinearnos con la realidad del reino de Dios. Solo porque no entendemos algo no significa que no sea real o verdad. Es posible que no entendemos muchas cosas que son muy reales. Por ejemplo, el entrar en una habitación y con solo tocar un botón se enciende una luz. O cómo es que al dormir por la noche seguimos respirando y el corazón sigue latiendo. Varios ejemplos. O por qué una vaca negra puede comer pasto verde y producir leche blanca. Para entender y vivir en el reino de Dios, debemos aprender a someter nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emociones y nuestros sentidos físicos al Espíritu Santo. El diablo odia a Dios y sabe que no puede tocarlo, pero por eso se centra en sus hijos, hechos a su imagen, y procura engañarlos y evitar que comprendan la verdad de quién es Dios y la autoridad que tenemos sobre Él. Es lo que Él no quiere.
Pero ahora que hemos nacido de nuevo, podemos tener fe para caminar entre el mundo visible y temporal y el reino eterno e invisible de Dios. Como dice 2 de Corintios 4:18, no nosotros mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Mirando las cosas que no se ven. Quiere decir que podemos ver lo invisible. La fe es estar seguros de lo que no vemos. Y Hebreos 11:1 dice, ahora la fe es la seguridad, la confirmación de las cosas que esperamos, siendo la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como hecho real lo que no se revela a los sentidos. Dios tenía que encontrar a un hombre de fe, a Abraham, para ser el padre o linaje de sangre a través del cual Jesús naciera como un ser humano en la tierra. Es por eso que se dice que Abraham es padre de la fe. Por medio de él, Dios pudo iniciar su plan de reconectar su espíritu con el espíritu del hombre. Tuvieron que pasar miles de años para que Dios ejecutara su plan de restaurar el orden original y el diseño del hombre. Por medio de Abraham, David, etc., Dios estableció un linaje de sangre de reyes terrenales. Un linaje generacional a través del cual Jesús podría nacer como un hombre y el Espíritu Santo podría vivir con todo su poder en el hombre. Cuando nacemos en la nueva vida en Cristo, nacemos en este linaje de reyes. Así es. Romanos 4:13 y 16 dice, de hecho, Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de heredar al mundo, pero no por cumplir con la ley. No había ley en ese momento, sino porque Dios los aprobó por su fe. Por eso, la promesa de Dios se recibe por la fe, para que la promesa sea un regalo de Dios. Así, todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla, no solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham. Abraham tuvo fe de creer lo increíble y a través de este tipo de fe creemos en Dios y accedemos al reino eterno de Dios. Fe es una ley que opera más allá del tiempo y el espacio. En lo eterno no hay tiempo ni espacio. El poder del reino de Dios puede llamar a las cosas desde lo invisible hasta el reino visible, y así es como Dios creó la tierra. Romanos 4:17 dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Jesús vino de la eternidad al tiempo a representar al Dios invisible. Colosenses 1:15 dice, nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. La Biblia dice, un hijo nos es dado. ¿De dónde vino el hijo? María, su madre, era virgen. Jesús, el Hijo de Dios, vino de la eternidad al tiempo. Dios lo envolvió en forma humana y lo envió de su reino eterno invisible a la tierra visible a través de María, un vaso dispuesto con fe. Bastante fe. ¿Ya? El nacimiento de Jesús fue anunciado y profetizado como el nacimiento de un rey, inmediatamente que nació. Esto aprueba el enfoque principal de la misión de Jesús y el propósito de venir a la tierra. El reino del mundo tiene un principio y un fin, pero el reino de Dios no tiene fin. Cuando Adán y Eva caminaban y hablaban con Dios, estaban en la eternidad. Cuando pecaron y fueron desconectados de Dios, Él tuvo que ponerlos en el tiempo y trazar un plan para conectarlos de nuevo en íntima relación con Él. El tiempo es el quirófano donde Dios completa la cirugía que nos restablece de nuevo a la relación correcta con Él.
Después de la caída, quedamos atados al sistema del mundo. Pero una vez que aceptamos a Jesús, podemos operar más allá de las leyes del tiempo y fuera del tiempo, porque ahora somos parte del reino espiritual eterno de Dios, con toda la autoridad y poder que nos ha dado. Amén. En el reino de Dios no hay enfermedad. En el reino de Dios no hay muerte. En el reino de Dios los milagros son normales. Amén. Marcos 9:1 dice, les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver el reino de Dios llegar con poder. Y en 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Como hijos de Dios y embajadores, sacerdotes y reyes del reino de Dios en la tierra, debemos ser conductos a través de los cuales la vida y el poder del reino de Dios se distribuyen en la tierra. Estamos aquí para transformar el mundo y llevar el mensaje de libertad y restauración y la justicia que viene a través de la nueva vida en Cristo. La vida de cada ser humano es un campo de batalla entre dos reinos. Debido al poder de nuestra voluntad, cualquier reino con el que nos ponemos de acuerdo, el diablo o Dios, tiene poder en nuestras vidas. El sistema y el gobierno de Satanás es lo opuesto al reino de Dios. Y a través del tiempo, desde la caída, hemos sido programados para operar en sus caminos, con el fin de mantenernos en cautiverio a su sistema. Es por eso que es muy importante que nuestras mentes sean renovadas con la verdad de quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo funciona su reino y nuestros derechos y autoridad como ciudadanos de su reino. Estamos atrapados en un conflicto en medio de estos dos reinos, pero como cristianos podemos y debemos elegir ser conscientes y operar en el reino de Dios. Así es, necesitamos entender y operar en el reino de Dios y desconectarnos de nuestras viejas maneras mundanas de pensar y vivir. Así como Pedro caminó sobre el agua y venció las leyes de la gravedad de esta tierra con el poder del reino de Dios. Cuando aprendamos a operar en el reino de Dios, viviremos la vida abundante que Jesús vino a proporcionarnos, haciendo lo que dijo que haríamos, cosas aún mayores que Él hizo. Y su poder y propósitos se manifestarán en la tierra de manera sobrenatural para que todos vean y glorifiquen al Rey. Amén.